Estimados estudiantes, este es un video tutorial que les guiará a ustedes sobre el proceso de cómo elaborar una propuesta de investigación. En primera instancia, los estudiantes que asistieron el día en el cual ustedes estaban en práctica ayudaron a construir el título, los objetivos generales y parte de la metodología de investigación que incluiremos en este video tutorial hoy. El título de la investigación, que ya fue transformado con los estudiantes, todos deben colocar en su trabajo: aproximación socioantropológica a un integrante de la cultura nasa en la comunidad de La Palmera del corregimiento de Gaitania en el municipio de Planadas. Ese sería el título. Ahora bien, también se hicieron unos ajustes relacionados con la pregunta de investigación. La pregunta de investigación que deben colocar todos ustedes en el trabajo es la siguiente: ¿cómo hacer un acercamiento socioantropológico a la cultura nasa a partir de la investigación formativa, reconociendo la importancia e influencia de las costumbres ancestrales en la formación integral de los estudiantes de ciencias naturales? Esa sería la pregunta de investigación. Esta pregunta y todo este material yo se los voy a entregar a través de la diapositiva. El video tutorial les ayuda a guiarlos en el proceso. También se hicieron cambios en los objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general que debe llevar todos los trabajos que ustedes van a entregar es el siguiente: indagar sobre referentes socioantropológicos de la cultura nasa de la comunidad de La Palmera en el corregimiento de Gaitania en el municipio de Planadas, Tolima. Ese sería el objetivo general. Los objetivos específicos. Primer objetivo específico: recopilar información ancestral sobre la cultura nasa, tomando como referente los postulados de la investigación formativa. En este caso, cuando hablamos de postulados de investigación formativa, quiere decir que ustedes hicieron un proceso desde el aula de clase y fue realizado a través de la observación participante y se realizó un acercamiento a un integrante de la cultura nasa. Otro objetivo específico es, este fue el que formulamos en clase para todos: recopilar información ancestral acerca de la cultura nasa, tomando como referente los postulados de la investigación formativa. Segundo específico: sistematizar y analizar información teniendo en cuenta las categorías cualitativas asumidas en el proceso de investigación formativa. A ver, cuando hablamos de categorías, ¿a qué nos referimos? Siempre un abordaje cualitativo, que es un abordaje descriptivo, cualitativo, tiene en sí unas categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Esas las encontramos en el material anexo que les voy a enviar. Anteriormente yo les había enviado un material anexo, pero nuevamente les envío un nuevo material anexo que está relacionado con la matriz de preguntas que ustedes tuvieron como base en el proceso de la entrevista. ¿Cuál es esa matriz? Ustedes recuerdan las preguntas que tuvimos como base. Cada grupo, cuando hizo la entrevista, generó nuevas preguntas. Pero en función de esas preguntas, ustedes van a identificar unas categorías específicas. Por ejemplo, la pregunta base que teníamos: ¿qué tipo de costumbres tienen los nativos en su vida cotidiana? ¿Qué categoría sería? Categoría, en primera instancia, costumbres. ¿Cómo van a hacer el análisis de datos de la matriz? Aquí encontramos tres columnas. La primera columna es la pregunta, la segunda columna son las respuestas. Acá dice, van a colocar ustedes lo que el nativo dice, donde dice respuestas. El nativo dice, abre comillas y cierra lo que dice el nativo respecto a la pregunta abordada.
En esta tercera columna, las columnas son verticales, colocamos el análisis de lo que la CIPA le hace a cada una de las preguntas. Análisis por cada una de las preguntas. El nativo dijo tal concepto. Mis costumbres, por ejemplo, están relacionadas con tales cosas. Entonces, la CIPA, de acuerdo a lo que dijo el nativo, dice: de acuerdo con lo observado, podemos afirmar que los nativos asumen tales costumbres respecto a esto y esto. Lo mismo se va a dar con cada una de las preguntas. ¿Cómo es su cosmovisión, visión del mundo? ¿Qué piensan acerca de la vida? Categoría, cosmovisión. El nativo dice, segunda columna, y tercera columna, el análisis que ustedes le hacen a lo que realmente consideran que el nativo dijo. Eso sí, teniendo en cuenta que ustedes no lo van a decir desde su enfoque etnocéntrico, sino van a tratar de ponerse en el lente del nativo para poder tener una visión neutral sobre, podríamos decir, sobre lo sustentado en cada una de las categorías. Tercera pregunta: ¿qué costumbres comunitarias tienen? El nativo dice: tenemos tales y tales costumbres, y ustedes también van a contestar el análisis que ustedes hacen respecto a las costumbres del nativo. Las enfermedades del frío y calor, categoría, medicina tradicional. Ahí ustedes van a encontrar categoría. El nativo dice, de acuerdo a lo que ha afirmado, podemos afirmar que los nativos tienen, digamos, hablan acerca de plantas frías, plantas calientes, todo eso lo van a colocar, y esto tiene que ver con la medicina tradicional. Ustedes tienen que abordar eso. Ustedes hicieron más preguntas. Esas preguntas las que cada CIPA hicieron y que ustedes recopilaron a través de la información grabada en cada uno de sus celulares o video que hicieron, ustedes deben incluir esas preguntas acá y generar una categoría. Si dentro de las preguntas que ustedes abordaron están entre las categorías de costumbre, cosmovisión, medicina tradicional, ustedes formulan la pregunta y colocan la categoría a la cual pertenece la pregunta que usted como grupo CIPA agregó al trabajo. Ahora bien, ya tenemos vamos a abordar los objetivos específicos, ya sabemos entonces de dónde vienen. Estas son las partes del trabajo: título, introducción, problema, planteamiento del problema, pregunta de investigación del semillero, formulación del problema, cuarta, objetivos, quinta, justificación, sexta, marco teórico, séptima, metodología, octavo, análisis de resultado y noveno, veamos cómo van a construir ustedes la introducción. Se recomienda que la introducción tenga en cuenta los siguientes parámetros: breve reseña histórica o de descripción de la definición de antropología. Eso lo vimos en el transcurso del curso. Busquen los materiales relacionados con eso. Y también con la etnoeducación. ¿Por qué es importante mirar una cultura desde el lente de la socioantropología o desde un lente etnoeducativo? Otra pregunta que puede llevar la introducción: ustedes esas preguntas no las van a hacer visibles en el texto. Ustedes simplemente empiezan a hablar dándole solución a esas preguntas sin nombrarlas. No van a formular preguntas, sino que van a empezar a hablar. Van a empezar a hablar de por qué es importante asumir un proceso de investigación formativa, indagando sobre las costumbres y la cosmovisión de un nativo masa. Eso lleva a la introducción. En la tercera parte, planteamiento del problema, consiste en describir por qué es importante asumir un proceso de investigación formativa en donde se tenga en cuenta el rescate de las costumbres de los nasa. ¿Qué importancia tiene en ustedes como estudiantes de ciencias naturales el hecho de abordar a un indígena nasa, por ejemplo, y comprender sobre la riqueza sobre la cosmogonía de ellos, sobre la medicina tradicional que tienen más plantas frías, calientes? Y aquí está, una vez que ustedes aborden eso, hablen de esa importancia, formulan la pregunta de investigación. ¿Cómo hacer? La pregunta de investigación es cómo hacer un acercamiento socioantropológico de la cultura nasa a partir de la investigación formativa, reconociendo la importancia e influencia de las costumbres ancestrales
en la formación integral de los estudiantes de ciencias naturales. La justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Por qué es importante el trabajo? ¿Por qué es importante abordar? En esta sección deben señalar las razones por las cuales se emprende dicha investigación. Mi interés como investigador es este. Los posibles aportes, deben mencionar los posibles aportes que desde el punto de vista teórico y práctico, es decir, de lo que dice el indígena, contribuye o son aspectos de gran relevancia para que un estudiante de ciencias naturales tenga en cuenta, porque hemos hablado que las ciencias naturales no las podemos reducir simplemente a la parte biológica, sino también a la parte sociocultural. Lo biológico tiene una relación con la parte sociocultural. Es importante abordar, bueno, cuáles serían sus aportes. ¿Qué aporta realizar este proceso de investigación formativa? ¿Qué les aportó a ustedes? ¿Qué aporta? ¿Cuál es la importancia que hay en sí de hacer un proceso de investigación formativa abordando un nativo NASA? Ver la diapositiva que les voy a enviar para que sirva de soporte y guía de este video tutorial. Marco teórico. ¿Qué debe llevar un marco teórico? Primero se empieza hablando del concepto de investigación formativa. Luego se aborda el concepto de cultura. ¿Se acuerdan que ustedes tienen varias citas sobre el concepto de cultura? Ustedes eligen una de esas citas y la colocan ahí. También debe llevar una cita de etnocentrismo cultural, todo con normas APA. Y hablar de la importancia de realizar un abordaje cualitativo, descriptivo, definido, y de la importancia que tiene, podríamos decir, la observación participante en el proceso. Y también deben hablar sobre la importancia de trabajar categorías. Ya recuerdan que las categorías están relacionadas con las preguntas de la matriz. Un proceso cualitativo tiene categorías porque a partir de esas categorías describe y hace un acercamiento de la realidad. Ahora bien, respecto a la metodología del proyecto que debe llevar, eso lo ayudamos a construir en clase. Esta investigación, ¿qué dice la metodología? Dice lo siguiente, tienen en cuenta la diapositiva porque ese es el referente que ustedes se van a basar. Esta investigación parte de un enfoque cualitativo de índole descriptivo, asumido desde un paradigma sociocrítico. En el abordaje, este abordaje se llevó a cabo a través de la observación participante. Se utilizaron como instrumentos la formulación de preguntas abiertas, semiestructuradas. Hablan acerca de la tipología de entrevista que ustedes hicieron. Una entrevista semiestructurada, pero creo que se llama una entrevista colectiva. Por eso deben mirar el material que habla sobre los tipos de entrevista. Sí, preguntas abiertas, se formularon preguntas abiertas semiestructuradas, formuladas bajo categorías y subcategorías que hacen parte de las preguntas base que fueron utilizados en la matriz de datos. Cada CIPA formuló preguntas bases centradas en categorías y subcategorías que sirvieron de base de la matriz de preguntas. Entre estas categorías podemos resaltar las siguientes. Primera categoría, costumbres. Segunda categoría, cosmovisión. Tercera categoría, medicina tradicional. Cuarta categoría, mitos y costumbres. Ahora bien, en este caso deben hablar del trabajo de campo. ¿Qué hace parte del trabajo de campo? Las grabaciones, la manera como fue recopilada la información a través de grabación y a través de una matriz. En el abordaje de trabajo de campo se utilizó una matriz de datos en el cual se formularon preguntas bases divididas en categorías y subcategorías que fueron las que acabamos de hablar. En lo que respecta al análisis de datos, ustedes van a tener que tener en cuenta el material enviado que se denomina análisis de datos. Se lo voy a enviar por material de Facebook, por el espacio de Facebook. Deben llevar primero, ¿qué es cada una de las preguntas? Vienen 3 columnas, pregunta 1, respuesta 2 y análisis de CIPA. Ustedes deben prácticamente colocar esto en la parte de análisis de datos. ¿Qué tipo de costumbres tienen los nativos? La respuesta del nativo,
y el análisis que la CIPA le hace.